Buenas tardes, mi nombre es Agustina Regallo, soy médica especialista en diagnóstico por imágenes y vengo a presentar un caso clínico que se nos presentó en el Hospital Central de Mendoza. Vamos con la presentación clínica del paciente. Se trata de un paciente de sexo masculino de 47 años, oriundo de una zona rural en el sur de la provincia de Mendoza, que consulta en el servicio de urgencia por presentar disestesias y parestesias en el miembro superior izquierdo con progresión al miembro inferior ipsilateral, asociado a debilidad y pérdida de la fuerza que posteriormente progresa al hemicuerpo contralateral. Al interrogatorio, el paciente nos refiere que este cuadro presenta unos 2 meses de evolución aproximadamente. Se le solicita un laboratorio de guardia donde el único dato positivo que nos arroja es una eosinofilia leve y como antecedentes importantes del paciente nos refiere que había tenido una cirugía cervical previa en el año 2013 realizada en otra institución por presentar un cuadro clínico similar, sin aportar otros datos. El primer estudio que se le solicita al paciente es una tomografía cervical, visualizándose en la imagen de la izquierda un corte sagital de la columna, donde vemos en lo que sería la región cervical superior y reemplazando el cuerpo vertebral C1 y la apófisis odontoides y en proyección al canal medular, imágenes hipodensas redondeadas con un halo o una pared de mayor densidad y en el corte de la derecha, que sería un corte axial de la columna, vemos que estas imágenes se encuentran dentro del canal medular asociado a una alteración morfológica del cuerpo vertebral. También visualizamos en la región cervical posterior imágenes hiperdensas con densidad metálica en relación al antecedente referido por el paciente de cirugía previa. En estas dos imágenes son similares y el mismo corte a la diapositiva anterior, pero con un filtro óseo donde visualizamos y constatamos la alteración morfológica del cuerpo vertebral C1 y de la apófisis odontoides asociado a las imágenes que ya describimos previamente. En base a los hallazgos mencionados en la tomografía, al paciente se le decide realizar una resonancia magnética de columna cervical, donde visualizamos en estos tres cortes sagitales en secuencia T2, STIR y T1 estas imágenes de aspecto quístico con paredes finas que ponderan con señal hiperintensa en secuencia T2 y STIR e hipointensas en secuencia T1, ubicadas a nivel del canal medular a la altura de C1 y C2 y en proyección a lo que sería la apófisis odontoides. También cabe destacar que los discos intervertebrales se encuentran normales y que no se observan tampoco cambios inflamatorios a nivel de las partes blandas adyacentes. Aquí tenemos un corte axial de la columna cervical donde visualizamos estas imágenes quísticas ya descritas en la diapositiva anterior, que vemos que ejercen efectos compresivos y desplazan la médula espinal hacia la derecha. En base a los hallazgos mencionados por imágenes y a la clínica del paciente, nos planteamos diferentes diagnósticos diferenciales y a grandes rasgos los dividimos entre enfermedades neoplásicas y no neoplásicas. Dentro de las enfermedades neoplásicas tenemos el quiste aracnoideo espinal, pero suele ser unilocular y con intensidad de señal similar al líquido cefalorraquídeo adyacente. Dentro de los tumores de la vaina del nervio espinal, como los schwannomas, tienden a sobresalir por los neuroforámenes y es muy rara la formación de quistes. El meningioma espinal suele ser un tumor intradural extramedular que realza al contraste endovenoso y presenta una amplia base. Y dentro de las metástasis extramedulares, las más frecuentes son las leptomeningias y que en adultos suelen provenir fuera del sistema nervioso central, como pueden ser tumores de mama o pulmón, melanoma y tiroides. Pero el paciente no tenía antecedentes oncológicos conocidos. Dentro de las enfermedades no neoplásicas nos planteamos las enfermedades infecciosas, como la osteomielitis piógena, la hiatidosis espinal y la TBC. La osteomielitis piógena y la TBC, como sería en la enfermedad de Pott, presentan alteración del cuerpo y del disco vertebral, y el paciente no presentaba alteración de los discos intervertebrales. En base a los diagnósticos diferenciales mencionados y decidiendo estudiar un poco más al paciente, se le solicita una ecografía abdominal, en donde en la imagen de la izquierda visualizamos una imagen nodular, predominantemente hipoecoica con áreas ecogénicas en su interior que proyectan una gran sombra acústica posterior,
Y en la imagen de la derecha, en los segmentos posteriores del hígado, visualizamos otra imagen de aspecto quístico simple y se le informa como posibles quistes hidatídicos. Al paciente se le solicita una tomografía abdominal sin contraste endovenoso, donde vemos en estas dos imágenes un corte axial del abdomen. En la imagen de la izquierda visualizamos una lesión nodular hiperdensa, de densidad cálcica, con áreas hipodensas en su interior en formas de membrana, y en la imagen de la derecha observamos en los segmentos posteriores un quiste simple. Acá tenemos una resonancia magnética de abdomen del mismo paciente, observándose en estas dos imágenes un corte axial del abdomen, y en la imagen de la izquierda tenemos una lesión nodular predominantemente hipointensa en secuencia T2 con áreas hiperintensas en su interior, que ya la hemos visualizado en los estudios anteriores y la hemos clasificado según la clasificación de Garvey como un quiste hidatídico tipo 5, parcialmente calcificado, también según la tomografía anterior, y en la imagen de la derecha visualizamos el quiste simple en los segmentos posteriores en la clasificación como un estadio 1. Aquí tenemos un resumen de los. Dada la clínica que presentaba el paciente, se le decide realizar una cirugía a nivel de la columna cervical para extirpar las lesiones quísticas y enviarlas a anatomía patológica. En esta diapositiva tenemos las imágenes de la anatomía patológica, visualizándose en la imagen de la izquierda la macroscopía de la lesión, la pared de los quistes en aspecto de clara de huevo, como se lo dice, y en la imagen arriba a la derecha tenemos la microscopía de la lesión, donde visualizamos múltiples vesículas, que sería la vesícula prolígera, con los protoescólices y escólices en su interior. Y en la imagen de abajo de la derecha tenemos un esquema explicando la microscopía. Haciendo una breve reseña bibliográfica, la hidatidrosis espinal es una manifestación poco frecuente de la enfermedad hidatídica. La afectación ósea se produce por dos mecanismos, que puede ser primaria, por diseminación hematógena directamente a estructuras espinales, o secundaria, por siembra operatoria accidental. En este paciente se pueden discutir las dos formas de afectación ósea, ya que el paciente presentaba otros focos de hidatidosis a nivel del hígado, y secundaria por la siembra operatoria accidental, ya que el paciente había referido una cirugía anterior, la cual no daba muchos detalles, pero se podía pensar también en esta opción. Afecta con mayor frecuencia la columna torácica, siendo la columna cervical la menos frecuente, y los signos y síntomas están relacionados a la compresión medular por parte de los quistes y no suele afectar al disco intervertebral. Se divide en diferentes subtipos, pudiendo coexistir entre estos. Tipo 1 son lesiones intramedulares, tipo 2 son lesiones extramedulares pero intradurales, tipo 3 son lesiones intraespinales extradurales, tipo 4 lesiones vertebrales y tipo 5 paravertebral. En nuestro caso coexistía el tipo 3 y el tipo 4. Espero que les haya gustado. Dejo una diapositiva con la bibliografía a la cual consulté. Muchas gracias.